Libro de Jueces, encontramos una época turbulenta en la historia de Israel. Después de la muerte de Josué, líder que condujo al pueblo de Israel a la conquista de la tierra prometida, la nación se encontraba en un período de transición y descentralización política. En ausencia de un liderazgo centralizado, cada tribu operaba de manera relativamente autónoma. Antes de comenzar, no olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al día con las leyendas del Libro Santo. Sin embargo, lo que debería haber sido un refugio seguro se convierte rápidamente en una pesadilla. A pesar de que un anciano local ofrece hospitalidad, la ciudad está llena de hombres malvados que rodean la casa y exigen que el hombre de Leví sea entregado para que puedan abusar sexualmente de él. En un intento desesperado por protegerse, el hombre ofrece a su concubina en su lugar y ella es violada y abusada durante toda la noche. Al amanecer, la concubina es encontrada muerta en el umbral de la casa. Este acto brutal y despiadado lleva al hombre de Leví a tomar medidas extremas, cortando el cuerpo de su concubina en 12 pedazos y enviándolos a cada una de las tribus de Israel, convocando así a una acción colectiva contra los perpetradores de esta atrocidad. Este relato nos ofrece una visión sombría de una sociedad desgarrada por la violencia y la falta de moralidad. Nos confronta con la realidad cruda y perturbadora de los tiempos en que la justicia era inconsistente y la vida humana era despreciada. Además, nos lleva a reflexionar sobre cómo tales circunstancias extremas pueden llevar a decisiones desesperadas y actos de brutalidad inimaginable. La historia de Jueces 19 tiene lugar durante este periodo de anarquía y falta de liderazgo. La narrativa comienza con un hombre de la tribu de Leví que viaja con su concubina a través de la región montañosa de Efraín en su camino de regreso a su hogar. Deciden buscar refugio en la ciudad de Gabaa, habitada por miembros de la tribu de Benjamín. En Jueces 19 nos encontramos con una narrativa que no escatima en mostrar la oscuridad inherente en la naturaleza humana. A través de los eventos impactantes y perturbadores que se desarrollan en la historia, somos confrontados con la cruda realidad de la depravación moral y la brutalidad que puede surgir cuando la justicia y la moralidad se desvanecen. Uno de los aspectos más destacados de esta oscuridad es la violencia desenfrenada que caracteriza los eventos en Gabaa. La ciudad se convierte en un escenario de caos y depravación, donde hombres malvados se reúnen para cometer actos de violencia y abuso contra el hombre de Leví y su concubina. Esta violencia no conoce límites y refleja la capacidad humana para infligir sufrimiento sin piedad ni remordimiento. Además de la violencia física, la historia también revela la falta de compasión y empatía por parte de aquellos que cometen estos actos atroces. Los hombres de Gabaa muestran una completa indiferencia hacia el sufrimiento de los demás, tratando a la concubina como poco más que un objeto desechable para satisfacer sus deseos egoístas. Esta falta de humanidad subraya la oscuridad moral que permea la sociedad en ese momento. La historia de Jueces 19 nos desafía a enfrentar la realidad de la maldad y la crueldad que puede residir en el corazón humano. Nos obliga a confrontar la verdad incómoda de que, bajo ciertas circunstancias, incluso las personas aparentemente ordinarias pueden cometer actos de violencia y depravación inimaginables. Al mismo tiempo, esta revelación de la oscuridad humana nos insta a examinar críticamente nuestras propias acciones y motivaciones. Nos hace reflexionar sobre cómo nuestras decisiones individuales pueden contribuir, ya sea para bien o para mal, al tejido moral de la sociedad en la que vivimos. Además, nos recuerda la importancia de resistir la tentación de la crueldad y la indiferencia, y en su lugar, abogar por la compasión y la justicia en todas nuestras interacciones con los demás. A pesar de la oscuridad que impregna la historia de Jueces 19, también encontramos destellos de esperanza y redención a lo largo del relato. Uno de los aspectos más notables es la determinación del hombre de Leví de buscar justicia por los horrores infligidos a su concubina. Aunque enfrenta circunstancias desgarradoras y una situación aparentemente sin esperanza,
se niega a permanecer en silencio y tomar pasivamente el abuso. La decisión del hombre de Leví de tomar medidas drásticas, como cortar el cuerpo de su concubina en 12 pedazos y enviarlos a cada una de las tribus de Israel, es un acto de desafío contra la injusticia. Es una llamada a la acción, un intento desesperado de movilizar a otros para que se unan a él en su búsqueda de justicia y venganza. Este acto radical nos recuerda la importancia de defender nuestros valores morales y luchar por la justicia, incluso cuando enfrentamos circunstancias desalentadoras. Nos inspira a no ceder ante la opresión y la injusticia, sino a levantarnos y tomar una postura contra ellas sin importar cuán desafiante pueda ser el camino. Además, la historia de Jueces 19 nos invita a reflexionar sobre el concepto de redención. Está marcada por la violencia y el sufrimiento, también nos muestra la posibilidad de encontrar redención incluso en los momentos más oscuros. A través del acto de llevar el cuerpo de su concubina a las tribus de Israel, el hombre de Leví busca no solo justicia, sino también reconocimiento y compasión por el terrible destino de su amada. Esta búsqueda de justicia y redención en Jueces 19 nos desafía a todos a examinar nuestras propias acciones y responsabilidades en la creación de un mundo más justo y compasivo. Nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el poder y la responsabilidad de hacer frente a la injusticia y trabajar hacia un cambio positivo en nuestra sociedad. El relato de Jueces 19 es extraordinariamente impactante en su representación de la brutalidad y la violencia que sufren los personajes involucrados, en particular la concubina del hombre de Leví. La historia comienza con una serie de eventos aparentemente cotidianos. Un hombre y su concubina viajan por la región montañosa de Efraín y buscan refugio en la ciudad de Gabaa. Sin embargo, lo que sigue es una escalada rápida hacia la depravación y el horror. Cuando llegan a Gabaa, son acogidos por un anciano que les ofrece hospitalidad, pero esta generosidad se ve rápidamente eclipsada por la oscuridad que acecha en la ciudad. Un grupo de hombres malvados de la ciudad rodea la casa del anciano exigiendo que el hombre de Leví sea entregado para que puedan abusar sexualmente de él. Ante esta amenaza, el hombre ofrece en su lugar a su concubina, quien es sacada a la fuerza y violada repetidamente durante toda la noche. La descripción de estos actos violentos es gráfica y perturbadora, lo que genera una sensación de horror en el lector u oyente. La brutalidad infligida a la concubina es una afrenta a su dignidad y humanidad, y deja una impresión indeleble en quienes son testigos de esta narrativa antigua. Esta violencia extrema no solo sirve para ilustrar la depravación moral de los hombres de Gabaa, sino que también destaca la ausencia de seguridad y protección para los más vulnerables en la sociedad de esa época. La concubina se convierte en una víctima indefensa de la crueldad y la brutalidad de aquellos que buscan satisfacer sus propios deseos egoístas sin consideración por el sufrimiento que infligen. Una de las características más impactantes de Jueces 19 es la flagrante falta de compasión y humanidad exhibida por los habitantes de Gabaa hacia la concubina del hombre de Leví. Después de que la concubina es entregada a los hombres malvados para proteger la vida de su esposo, es sometida a una noche de violación y abuso despiadado. Lo que sigue es aún más desgarrador. Al amanecer, es encontrada muerta en el umbral de la casa. Esta falta de compasión es evidente no solo en los actos violentos cometidos contra la concubina, sino también en la indiferencia mostrada por los habitantes de Gabaa ante su sufrimiento. A pesar de la súplica desesperada del hombre de Leví y del anciano que les ofreció hospitalidad, la multitud persiste en su búsqueda de satisfacer sus propios deseos depravados, sin importarles el dolor y el sufrimiento que infligen a la concubina y a su esposo. Este aspecto de la historia resalta la oscuridad moral en la que la sociedad de Gabaa está sumida. La falta de compasión y empatía hacia los más vulnerables revela una profunda desconexión con la humanidad y una adhesión a valores egoístas y hedonistas. Además,
Esta falta de compasión contrasta drásticamente con la virtud de la hospitalidad, que era altamente valorada en la antigua sociedad oriental. El hecho de que el anciano ofrezca refugio a los viajeros solo para ser ignorado y traicionado por sus propios conciudadanos subraya aún más la profundidad de la depravación moral en Gabaa. Al enfrentarnos a la falta de compasión y humanidad en Jueces 19, somos confrontados con preguntas incómodas sobre la naturaleza humana y nuestros propios valores morales. ¿Cómo podemos reconciliar la existencia de tal maldad con nuestra comprensión de lo que significa ser humano? ¿Qué nos impide a nosotros, en la sociedad moderna, caer en la misma trampa de la indiferencia y el egoísmo? A pesar de la oscuridad y la brutalidad que domina gran parte de la narrativa de Jueces 19, también encontramos un hilo de esperanza en la forma en que el hombre de Leví busca justicia por los horrores infligidos a su concubina. Después de descubrir el cuerpo sin vida de su esposa, el hombre toma una decisión radical y desgarradora. Corta su cuerpo en 12 pedazos y envía cada parte a las tribus de Israel como un testimonio gráfico de la atrocidad que ha ocurrido. Este acto extremo de protesta y denuncia es un intento desesperado de exigir justicia por el crimen cometido contra su concubina. Muestra la profundidad de la indignación y el dolor del hombre de Leví, así como su determinación de no dejar que la brutalidad quede impune. La acción del hombre de Leví no solo busca venganza, sino también reconocimiento y compasión por el destino terrible de su ser querido. Al enviar los restos de su concubina a todas las tribus de Israel, él busca que se haga justicia y se reconozca el sufrimiento que ella soportó. Este acto desgarrador es una forma de exigir rendición de cuentas y de movilizar a otros para que se unan a él en su búsqueda de justicia y redención. Además, la historia de Jueces 19 nos presenta la posibilidad de redención incluso en medio del sufrimiento más profundo. Aunque la narrativa está marcada por la violencia y el horror, también nos muestra que es posible encontrar un sentido de propósito y significado incluso en los momentos más oscuros. A través del sacrificio y la lucha del hombre de Leví por la justicia, vemos la capacidad del ser humano para enfrentar la adversidad y buscar un camino hacia la sanación y la redención. La búsqueda de justicia y redención en Jueces 19 nos desafía a todos a examinar nuestras propias acciones y responsabilidades en la creación de un mundo más justo y compasivo. Nos recuerda que, incluso en medio de la oscuridad más profunda, la luz de la esperanza y la redención puede brillar a través del coraje y la determinación de aquellos que se atreven a alzar la voz contra la injusticia. Un elemento crucial que subyace en la narrativa de Jueces 19 es la ausencia de liderazgo efectivo y orden en la sociedad de Israel en ese momento. La historia tiene lugar en un período de transición entre el liderazgo de figuras carismáticas como Josué y el establecimiento de una monarquía centralizada bajo el reinado de los reyes. Durante este intervalo, la nación de Israel estaba descentralizada y carecía de un liderazgo unificado, lo que resultaba en un estado de anarquía y falta de cohesión social. Esta falta de liderazgo se refleja en varios aspectos de la historia de Jueces 19. En primer lugar, la incapacidad de las autoridades locales en Gabaa para controlar a la multitud de hombres malvados que rodean la casa del anciano es indicativa de un vacío de autoridad y orden. La ciudad se sumerge en el caos y la depravación moral, sin ninguna figura de autoridad capaz de imponer la ley y proteger a los ciudadanos inocentes. Además, la respuesta de las tribus de Israel al acto atroz cometido en Gabaa revela la falta de cohesión y unidad entre las distintas facciones del pueblo. Aunque el hombre de Leví envía los restos de su concubina como un llamado a la acción y una denuncia pública de la injusticia, no hay una respuesta inmediata o coordinada por parte de las tribus para abordar la situación. Esta falta de solidaridad y acción conjunta refleja la división y la debilidad que caracterizaban a Israel en ese momento.
La ausencia de liderazgo y orden en Jueces 19 es un recordatorio sombrío de los peligros de la anarquía y la falta de autoridad en una sociedad. Sin una estructura de liderazgo efectiva y un sistema legal funcionando adecuadamente, la sociedad se sumerge en el caos y la injusticia, dejando a los ciudadanos indefensos ante el capricho de los poderosos y la crueldad de los malvados. Un aspecto intrigante de Jueces 19 es la complejidad moral y la ambigüedad que caracterizan la narrativa. A lo largo de la historia nos encontramos con una serie de dilemas éticos y decisiones difíciles que desafían nuestras concepciones tradicionales de lo correcto y lo incorrecto. Por un lado, el hombre de Leví es presentado como un personaje que busca justicia por el crimen atroz cometido contra su concubina. Su decisión de enviar los restos de su concubina a las tribus de Israel como un llamado a la acción puede interpretarse como un acto de valentía y determinación para exponer la injusticia y buscar rendición de cuentas. Por otro lado, la forma en que el hombre de Leví trata a su concubina después de su muerte plantea preguntas sobre la moralidad de sus acciones. Cortar su cuerpo en 12 pedazos y enviarlos como una forma de protesta puede considerarse extremo y macabro, incluso si su objetivo es buscar justicia. Esta acción plantea la cuestión de hasta qué punto es moralmente justificable tomar medidas drásticas en la búsqueda de la justicia y la redención. Además, la respuesta de las tribus de Israel a la llamada a la acción del hombre de Leví es otro aspecto que agrega complejidad a la historia. Aunque algunas tribus responden con indignación y se unen a la causa del hombre de Leví, otras parecen ignorar o minimizar el crimen cometido en Gabaa. Esta divergencia en las respuestas subraya la diversidad de opiniones y valores dentro de la sociedad de Israel en ese momento, así como las dificultades de llegar a un consenso sobre cuestiones éticas y morales complejas. En conjunto, la complejidad moral y la ambigüedad en Jueces 19 nos desafían a cuestionar nuestras propias convicciones éticas y a reconocer la dificultad inherente de tomar decisiones morales en situaciones complejas y conflictivas. Nos recuerda que la moralidad no siempre es clara y que a menudo nos encontramos navegando por un mar de grises en lugar de blanco y negro. En última instancia, esta ambigüedad nos insta a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y acciones y a reconocer la importancia de la comprensión y la empatía en nuestras interacciones con los demás. Si les ha encantado este video, no olviden darle like, suscribirse y compartirlo con todos los amantes de las maravillas divinas. Hasta la próxima lección de asombro espiritual.